Hombres y mujeres somos iguales, tenemos igual dignidad y como consecuencia deberíamos tener los mismos derechos. Esta afirmación, que parece evidente, no siempre ha sido así. En ese sentido, nadie puede poner en duda que el movimiento feminista ha sido un fenómeno absolutamente transformador de la sociedad y la política en los últimos años, abanderando la causa de la igualdad. Las mujeres, que fueron relegadas durante tanto tiempo a la esfera privada, han ido consolidándose como sujetos políticos de pleno derecho, ¿no? El feminismo fue alumbrado por la Ilustración y la Revolución Francesa del siglo XVIII, con aquella Olimpia de Gouges, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Un año antes de la ejecución de Gouges, Mary Wollstonecraft escribía la Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto fundacional del feminismo, ¿no? Sin embargo, el feminismo no conoció ninguna victoria verdadera hasta que el movimiento sufragista en Estados Unidos y Reino Unido impulsó una lucha para reivindicar el voto femenino que no llegó realmente hasta principios del siglo XX. Una lucha fundamentada en la Declaración de Seneca Falls, en los escritos de Harriet Taylor y de John Stuart Mill. Y con esta lucha por el sufragio, las mujeres reclamaban también su derecho a la educación, a acceder a la vida laboral, a administrar sus propios bienes. Con el tiempo, la lucha feminista, también muy influida por el marxismo, centró sus reivindicaciones en la libertad sexual, los derechos reproductivos, la familia. Una revisión posterior criticó que el feminismo se había ocupado únicamente de las mujeres privilegiadas y se ampliaron las luchas para también acoger las reivindicaciones de las minorías. Los avances del feminismo para las mujeres, que siempre han encontrado resistencia, son indudables. Sin embargo, el feminismo en la actualidad está denostado por muchos, envuelto en conflictos internos, criticado por algunas voces que echan en falta que se ocupe en profundidad de algunos temas como la maternidad, los cuidados, las condiciones laborales. Y en estos momentos el feminismo se encuentra en una encrucijada. En este Hace Prensa a Fondo vamos a analizar la situación del movimiento. Hemos hablado con 5 mujeres que se consideran feministas, algunas de ellas auténticas referentes históricos del movimiento en España, para conocer su diagnóstico del momento en el que se encuentra el feminismo. Han sido conversaciones interesantísimas, de horas, que lamentablemente hemos tenido que resumir. Y aunque cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente, hemos encontrado muchos puntos de unión y hemos podido hacernos una idea de cuáles son los debates que se están dando en el movimiento, los retos a los que se enfrenta y el futuro hacia el que se dirige. Habitamos una civilización feminista en sus inicios, que deviene directamente de las enormes transformaciones que se dieron en nuestro tipo de convivencia y que cursan desde hace 3 siglos, cada vez más aceleradamente. El asunto es, ¿por qué se puede llamar a esto una civilización feminista? Porque dentro de todas las civilizaciones que han ocupado el planeta Tierra, la nuestra es la primera y la única que ha tomado como regla fundacional admitir que varones y mujeres valen lo mismo. Esto es una novedad radical. Y esto no afecta solo a las mujeres, afecta a todo. El movimiento feminista en este momento se encuentra en una situación de extrema crisis, porque no solamente no tiene ideología, ha perdido
el ímpetu que tenía 40 años atrás, y no digamos 150, de analizar el mundo en el que vivía, de ver los caminos que se podían recorrer para progresar y de elaborar una idea futura que tiene que tener todo proyecto renovador, todo proyecto que no sea conservador, que no quiera quedarse en el mismo punto en el que se encuentra. O sea, yo creo que el feminismo está obviamente dividido, lo hemos visto en España, que hubo 2 manifestaciones del 8M, además con posturas muy enfrentadas, ¿no? Sobre todo por temas que tampoco están saliendo realmente al debate público, como es el abolicionismo, es decir, la prostitución, y una cosa más importante, que es la esclavitud del siglo XXI, que es la explotación sexual, la trata de personas, no solo de mujeres, que esto ya es más transversal. Pues goza de una salud extraordinaria, a pesar de que nos la quieran quitar todos y cada uno de los días, porque no nos dejan de luchar contra un frente cuando nos nace otro, ¿no? Está en una postura de defensiva, ¿no? Porque es la única manera de defender todo aquello que nos quieren quitar. Bueno, lo primero es partir de que el feminismo es un movimiento racional, de base ilustrada, ¿vale? Y que su activismo social y político lo que persigue precisamente es la liberación de la mujer de la opresión por sexo que vivimos, ¿vale? Por tanto, el feminismo en la actualidad, por mucho que se diga, no está dividido. Lo que está es sitiado y suplantado por otros movimientos que lo que hacen es pasar de los 300 años que llevamos formalmente de historia e intentar aprovecharse de él. El feminismo ha provocado un terremoto. Es cuando tú tiras una piedra al agua y va haciendo sus círculos, ¿no? Pues bien, el feminismo en este momento tiene como una sombra invertida, que es lo que podríamos llamar la doctrina queer. De la idea feminista de mujeres y varones valen lo mismo y por lo tanto el sexo no es importante. Hay quien ha sacado una conclusión tan, no sé, no encuentro fácilmente el adjetivo, tan pasmosa, como que es que con el sexo podemos cambiar, hacer lo que sea. El sexo es una realidad invariable. El feminazi ahora se ha convertido en que somos transfobas, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es defender los derechos de las niñas y de las mujeres, porque sexo no se puede igualar a género nunca. Sexo es aquello con lo que nacemos, es nuestra célula, es nuestro cuerpo, es nuestro propio ADN. Y por ese sexo por el que nacemos, las mujeres estamos en el lugar donde estamos, o nos quieren poner en el lugar donde estamos, que es el de la otredad. Para eso luchamos nosotras. Y género es esa construcción, es ese estereotipo, es ese funcionamiento que se nos exige a hombres y mujeres por el hecho de haber nacido hombre o mujer. Entonces, si estamos igualando sexo y género, lo que estamos haciendo es que esto de aquí, el sexo que somos nosotras, todo eso por lo que hemos luchado se diluye y por lo tanto es perfecto, ¿no? Nuevamente vuelven a ganar. Por eso estamos luchando contra leyes que ya hemos visto que están en otros países y cuáles han sido las consecuencias. El borrado de las mujeres significa el refuerzo del patriarcado, significa volver a ponernos en los márgenes, ¿no? Todo aquello por lo que hemos luchado se nos quiere arrebatar. Entonces, no, sexo no es igual a género. Ahora bien, el sexo lo que no tiene es que limitar tus oportunidades, limitar la idea que tú tienes del mundo, limitar tus libertades o hacer que seas juzgada antes de abrir la boca como si fueras inferior a alguien porque sí. Eso es el feminismo y todo lo demás me temo que es una especie de baile de máscaras extravagante al que al feminismo, como a tantas otras cosas, le está tocando enfrentarse. Porque es muy peligroso. Es decir, si no tuviera más consecuencias que su ridiculez, a mí me importaría un rábano. Pero cuando esta gente, además de cosas ridículas, pretende meterle el bisturí a niños y niñas, entonces me empieza a preocupar mucho. El feminismo es asimilar la convicción de que vivimos en un mundo desigual y tratar de hacer lo que esté en nuestra mano, como podamos y sepamos, como para lograr efectivamente esa liberación de la opresión por sexo de las mujeres. Y esa liberación significa ir en contra de la prostitución, ir en contra de la pornografía, ir en contra de los vientres de alquiler, ir en contra del género que nos daña e ir en contra de todas las formas de opresión, de explotación y realmente de adoctrinación de las mujeres. Nos quieren decir que es un derecho el que las mujeres seamos
prostituidas, seamos cosificadas y seamos utilizadas como trozos de carne. No es más que replicar el discurso que se ha dado siempre. Lo que pasa que ahora es muchísimo más peligroso porque estamos también en manos de una industria pornográfica y de una industria patriarcal que se está reinventando y que lo que está haciendo es nutrirse de generaciones cada vez más jóvenes. Estamos hablando de la pornografía como base de escuela de la violación y de esa violencia sexual, porque se está entendiendo que la violencia sexual es sinónimo de sexualidad y no tiene absolutamente nada que ver. Ha funcionado el Pretty Woman y ahora, bueno, pues otro concepto que se redefine, ¿no? Como es el que seamos las sugar babies, ¿no? Se naturalizan conceptos que en realidad lo único que están diciéndonos es que nos oprimamos cada vez más, ¿no? Se nos dice que ahora es liberal y que es maravilloso que nos reapropiemos de conceptos como zorra o puta. Estamos viendo niñas que con esa música trap que están escuchando, con ese reggaetón o con cualquier otra música, se les está diciendo que ser puta es ser como lo más, no sé, lo más moderno y lo más liberador, cuando es todo lo contrario. Hay un juego de máscaras, ¿vale? En este juego de máscaras tenemos, por un lado, el hecho de que la creencia distorsionada y fruto de ideologías como la de la posmodernidad, que es claro, de todo fluye, de todos somos lo que creemos, que eso lo que hace es ir en contra de la propia realidad material del ser humano, ¿vale? Vamos hasta donde podemos y nuestras circunstancias nos pueden frenar. Esa es la cruda realidad que parece que no se quiere ver en este distópico presente en el que vivimos, ¿vale? Entonces la gente se identifica con, ¿vale? Pero es que tú no te autodeterminas en tus convicciones. Tú asumes esas convicciones y vives en torno a ellas o no. Por tanto, el feminismo no es una etiqueta o un pin, no es una foto que la gente se haga. La división dentro del feminismo viene de no haber hecho una reflexión conjunta, de hecho, y te diría casi filosófica, o desde la antropología filosófica, sobre qué significa el feminismo. También creo que hay un tema que nos divide mucho, que es la universalización de la experiencia. Eso es algo en lo que intento ahondar bastante, también por eso hago tanta referencia siempre a tener una base sobre la que discutir, porque al final es como llevar tu experiencia personal, ¿no? Extrapolarla a todo el mundo. Entonces es como, no, es que a mí esto no me ha pasado, o es que yo esto no lo vivo así, o es que mi experiencia es esta, por lo tanto es válida para todos. Y ahí yo creo que también que pecamos incluso de poco tolerantes, de poco compasivos, de poco caritativos, porque la experiencia del otro también es válida, pero cuando un debate se centra únicamente en experiencias que además no han sido juzgadas, por lo tanto no han sido convertidas, ¿no? en cultura, pues entonces el debate no se puede profundizar, porque es como, yo he vivido esto, tú has vivido eso, entonces es irreconciliable las posturas. Y de ahí creo que parte la mayor división. Hemos de partir de la base de que el movimiento de la liberación de la mujer tiene un gran poder social, movilizador y emancipador. Y ese movimiento causa dos cuestiones. La primera, intentar oprimirnos e intentar acallarnos. Cuando eso no funciona, porque ya no nos funciona en la actualidad, que ese ha sido el problema, lo que hay que hacer es poner en marcha otras ofensivas y otras respuestas. Y la ofensiva actual es tal cual seguirlo de, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Lo que han dicho es, no podemos con el feminismo, luego lo que vamos a hacer es suplantarlo. Y ese es el análisis actual clarísimo. Están tratando de suplantar el movimiento, lo primero, como parásitos, para coger y decir, todo ese movimiento movilizador lo instrumentalizo yo a través de una política populista, y lo segundo, para dejar a las mujeres donde estamos, que es como un status quo de desigualdad. En la actualidad no hay ni de lejos verdaderas políticas feministas, y quien lo dice, que sabemos que lo dicen, están mintiendo a sabiendas. Creo que el feminismo hegemónico actual está dando respuesta muy superficial. O sea, no está yendo al origen de los problemas, está dando como... Sí, está como poniendo parches, ¿no? Me parece, y de hecho a mí yo me siento infantilizada muchas veces con ciertas políticas, ¿no? Que se saltan también como lo que yo soy, como ciudadana, como ser humano que piensa y que actúa. Pocas cosas se me podrían ocurrir que estuvieran más alejadas de lo que es en general la política y de lo que es en particular el feminismo, que lo que hace ese ministerio, que de verdad hay días en que prefiero no saberlo. No se ha avanzado nada. En España no se ha avanzado nada. Es decir, ni los salarios son los que tendrían que ser, con la igualdad, pues se supone que también son una birria los de los hombres, pero bueno, por lo menos que no los discriminen por abajo, ¿no?
Que la violencia crece, no disminuye, crece. Los temas del feminismo son pobrísimos, no tienen más que 4 o 5, que es la prostitución, los vientres de alquiler, la pornografía y la ley trans. Y cuando terminan de discutir o de analizar o de defender o criticar uno de esos temas, empiezan con el otro. Está toda la agenda entera de la paridad, es decir, ambos sexos tienen que estar representados en todas las esferas del poder y de la dignidad. Está la agenda entera de la evitación completa de la violencia en las relaciones entre las personas. Si contamos uno de los temas más graves, que no entra en la agenda apenas, que es la violencia contra la mujer, bueno, digamos en el mundo, ¿no? Si no, nos ceñimos a este trocito del planeta, pequeñísimo, donde más o menos vamos sobreviviendo, ¿no? Con 100 mujeres asesinadas cada año, con 3 esta misma semana, en diversas poblaciones de España. 1 de cada 2 mujeres vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida violencia sexual o violencia machista, porque casi 500 mujeres van todos y cada uno de los días a las comisarías con esa fuerza y esa resiliencia a poner una denuncia. Los datos lo que nos cuentan, sin irnos más lejos, sin irnos a Irán, en España, más de 6.500.000 mujeres a lo largo de su vida han vivido violencia machista de algún tipo solo por sus parejas. Imaginémonos ya la violencia sexual que pudieron lejos de su pareja, o la violencia institucional, la violencia laboral, etc. El feminismo tiene que ocuparse ahora de los problemas internos, domésticos, pero también de los externos. Tiene que tener una buena acción internacional. Y debemos pedirle a nuestros gobiernos que la tengan. Debemos pedir a las instituciones internacionales que no se olviden de que los derechos de las mujeres son muy importantes. Porque hay demasiados lugares donde la tierra no es el mejor sitio que se puede habitar. Hay muchos lugares donde nacer mujer es una condena. Es una condena a un sitio que queda muy cerca del infierno. Aquí las feministas no han hecho ni siquiera una convocatoria para protestar por la situación que están viviendo las mujeres en Irán. Han asesinado vilmente a una muchacha de 22 años porque no llevaba bien puesto el velo. Y podemos hablar de lo que está pasando con la guerra de Ucrania, ¿no? No sé si ustedes han oído algún pronunciamiento de las grandes, no voy a mencionarlas, que dirigen el movimiento feminista en sus diversas tendencias. El desatarse de la violencia, con lo primero que acaba, es con las libertades, las posibilidades de las mujeres. ¿Qué ha pasado en Ucrania? Putin invade Ucrania. Inmediatamente, ¿quién sale del país? 5 millones de mujeres. Que luego tendremos la crisis económica, la crisis energética, la inflación desbocada, los salarios de las mujeres, el empleo. Un millón más de mujeres están en paro que hombres. Y la mayoría de los empleos, la mayoría absoluta, son de baja cualificación o de subcualificación. Esa brecha salarial, las mujeres llegamos a trabajar hasta 11 años más pues para ganar lo mismo que los hombres. La brecha salarial es un hecho, ¿no? Decíamos antes que casi hasta el 25% de diferencia de salarios para un mismo puesto. Si hablamos además de los sectores más pobres, que de los que no se acuerda nadie, desde las plataneras de Canarias, las mariscadoras de Galicia, las arroceras de Valencia, las del textil de Cataluña, las secretarias, las limpiadoras, están en condiciones de explotación igual que en el siglo XX. De ellas se nos acuerda casi nunca el movimiento feminista. Busquen las fotos de las grandes corporaciones y de las grandes instituciones internacionales, la Unión Europea, las empresas, la justicia, y que vean cuántas mujeres están. Yo, por ejemplo, que me dedico al sector cultural, también veo que sigue siendo un espacio eminentemente masculino. Aquí también hay una cuestión muy femenina, ¿no? Que es que no sentimos que tengamos que ocupar el espacio público, que tengamos algo interesante que decir, pero cada vez más
así está siendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, directoras de cine, pues eso, ganando festivales internacionales, que tiene una mirada, pues una mirada femenina, ¿no? Que también esto hay que hablarlo, qué significa una mirada femenina, pero esto está siendo un gran avance, y también la representatividad yo creo que es muy importante para las mujeres, y porque te da también como un espacio en el que tú creces, ¿no? Y en el que tú pues contribuyes también a la vida al bien común. El feminismo hegemónico excluye absolutamente la postura provida. De hecho, o sea, me duele, ¿no?, decirlo así, pero es verdad, es que no está admitido el debate. Enseguida eres cancelada o eres excluida. ¿Cómo se puede calificar de feminista a quien le niega a una mujer el derecho a controlar su natalidad o su maternidad como quiera? ¿Quién defiende semejante cosa? El feminismo pro vida existe y ha existido, de hecho, siempre, desde el siglo XIX. Documentándome estaba viendo que había una revista que se llamaba The Revolution, que era absolutamente pro vida, también porque en el siglo XIX la gente era pro vida, ¿no? O sea, no era un debate que estuviera público, ¿no? Y luego en los años 70 también surgieron grupos de mujeres que defendían la vida desde la concepción. El problema también, yo creo, por lo que defienden tanto el aborto desde el feminismo, es porque no hay un apoyo real a la maternidad. Pues al final, ¿no?, sabemos lo que supone ser madre hoy en día, la carga que conlleva, los cuidados, dar un paso atrás en tu carrera. Pues que el aborto es que entra en conflicto con otro derecho, ¿no?, que es el derecho a la vida de una persona nueva que ya existe. Para ayudar a esa madre a elegir, pues hacer políticas que favorezcan la maternidad, que no la extraigan de la vida pública, de la vida intelectual, de la vida cultural, entonces de la vida incluso, ¿no?, socialmente, no sé, digna. O hacemos a los hombres feministas o no hay futuro. Estas organizaciones segregacionistas que no dejan participar a los hombres, pues no estoy de acuerdo. Porque ¿qué futuro qué quieren? ¿Qué queremos? ¿Segregar a los hombres, enviarlos a Groenlandia y que allí estén todos juntitos y se entiendan? ¿O somos nosotras las que nos iremos a Australia? ¿Vaciaremos de hombres el continente? ¿Qué futuro esperan estas feministas que se niegan ni siquiera a dejarles ir a las manifestaciones? El feminismo que yo he defendido siempre, y muchas de nuestras compañeras y antepasadas, es el que hace avanzar a toda la humanidad. Los grandes retos a los que nos encontramos en la actualidad en el movimiento feminista y realmente en la sociedad pues son tres grandes retos. El primero, deshacernos de los centrismos, los suplantadores y las manipulaciones actuales del feminismo por parte incluso de la propia política. Lo segundo, recuperar la agenda secuestrada que tenemos y poner en el centro a las mujeres y sus necesidades. Y cuando digo mujeres, digo que estamos hablando de que el sujeto político e inamovible del feminismo somos las mujeres, ¿vale?, biológicas. Y tercero, reconciliar y abordar áreas denostadas como la maternidad. ¿Cuál es el deber del feminismo en este momento? Entender el mundo. Para aquí vamos a aprovechar las mujeres la capacidad que las sufragistas nos dieron de tener alta educación, todo el proceso educativo, cuando desde siempre se nos había negado, para desarrollar el conocimiento, para entender mucho mejor el mundo, para poder actuar con precisión sobre él. Esta es la cosa que yo veo que es el gran reto. En esta situación de impasse, de momentos de impasse, y yo lo que preveo es un futuro verdaderamente desastroso. El feminismo se enfrenta a renovar su pensamiento, que hoy casi no tiene, porque prácticamente las líneas que he marcado son las que se repiten y se repiten, y se repiten además los mismos argumentos, y a establecer una estrategia, un movimiento, por eso se llama así, que sea un poco eficaz.
Por lo tanto, el feminismo tiene que seguir estando en ese lugar, que es su agenda, no permitiendo que se le infiltre nadie y defendiendo, bueno, pues algo tan necesario como la libertad, como la emancipación, y luchando con una vocación internacionalista contra la pornografía, contra los vientres de alquiler, contra la prostitución, contra el velo y contra estas leyes que nos quieren borrar, pero que no nos vamos a permitir para nada, ¿no? Vamos a seguir estando ahí, porque si no estamos, nosotras estamos traicionando de dónde venimos y estamos haciendo que generaciones futuras no puedan estar mucho mejor que nosotras. Se está también como desdibujando un poco las fronteras de las reivindicaciones históricas del feminismo. Creo que está dividiendo mucho, o sea que todas estas reivindicaciones tan extremas lo que está haciendo separarnos. ¿Y hacia dónde me gustaría que fuera a mí? Pues obviamente hacia otro sitio, ¿no? Hacia un sitio también en el que se tenga en cuenta a la mujer como todo lo que es. También con su maternidad, también con su sensibilidad, con su ternura, si es que la tiene de fábrica y no es un constructo social, ¿no? Que hablemos de esto, que hablemos de qué significa ser mujer también desde un punto de vista como ontológico, no solo pues eso, cómo te desarrollas socialmente en educación, política, sino qué significa, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la mujer y si existe o no existe? Y este debate, no sé si estamos preparados para tenerlo, pero claro, estamos debatiendo cosas que están por encima de esto, ¿no? Que están ya, incluso a veces que se quedan en lo superficial en vez de ir a la base. No sé si tenemos un suficiente como caldo filosófico para tener un debate serio sobre esto, pero eso es lo que a mí me gustaría y lo que yo necesito y echo de menos.